Hola, buenas noches y buenas tardes desde allá a Guatemala, a todos y todas los que están nuevamente acá en Diálogo Fotoperiodístico. Les doy la bienvenida. Hoy es la 11ª charla, la anteúltima de nuestro ciclo, que va a ser con Daniele Volpe, @Daniele_Volpe. Para quienes no me conocen, mi nombre es Paula Cunzo, soy fotoperiodista y corresponsal freelancer, y la verdad que durante todas estas charlas, que prácticamente ya llevan 3 meses, han sido un gran aprendizaje. Estoy profundamente agradecida a quienes me han acompañado y me acompañan y durante todo este tiempo de las charlas. Les cuento de qué va el ciclo para que sepan. Rescata el valor educativo, cultural e informativo de las fotografías, videos y nuevas narrativas visuales que impactan en la sociedad a través de periodistas, fotoperiodistas y comunicadores a nivel nacional e internacional de habla española. En cada clase se desarrolla temas social, cultural, política, en los que se enfatiza permanentemente la importancia radical de la fotografía como herramienta de la memoria y construcción histórica de temas complejos, sensibles, que pocas veces han sido conocidos, e incluso como denuncia de vejaciones de derechos humanos o de investigación científica y de búsqueda de la verdad. Les invito a ver todas las charlas anteriores en mi IGTV y en mi canal de YouTube, Paula Cunzo. Quiero dedicarle la charla de hoy a quien fue mi mamá, mi vieja, una gran mujer. Hoy sería su cumpleaños, aunque lentamente ya hace 5 años se fue. Ella fue la primera mujer jefa de emergencia de la ciudad de Buenos Aires. La mayoría alguna vez la habrá escuchado. Ella se llamaba Estela Morandi, vivía sacrificada, luchando para ayudar a otros, darles una oportunidad en las peores catástrofes de la ciudad de Buenos Aires. Era una señora formidable, apasionada, arrasadora, pero a su vez era muy humilde y sencilla. Los sábados agarraba su changuito, se ponía las Crocs, un pantalón de frisa y una remera de modal que casi nunca le combinaban, y así íbamos a la feria de la vuelta. Andaba sin pretensiones ni lujos. Luchó el doble por ser mujer. Y aunque me peleaba con ella, la extraño un montón, sobre todo su olor a sol y sus llamados que me rompían un montón las pelotas. Extraño decir mamá. Deseo donde esté, que esté en paz y sobre todo que esté orgullosa de mí y se acuerde de mí. Y sobre todo también mando un fuerte abrazo a mi papá, el Rafa, que extraño y está muy presente a pesar de que la pandemia nos alejó solo físicamente, pero no espiritualmente. Bueno, volvamos a la charla de hoy. Hoy vamos a dialogar con Daniele Volpe, que lo pueden seguir en su Instagram, @Daniele_Volpe. Les cuento que Daniele es un fotógrafo documental y fotoperiodista independiente, quien ha vivido en Guatemala desde el 2007. Enfoca su trabajo a cubrir temas de derechos humanos y justicia social en Latinoamérica. Trabaja y publica en varios medios internacionales, incluyendo Giro Magazine en Alemania y Francia, Stern, National Geographic Proof, Time, Newsweek, The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, The California Sun Magazine, Bloomberg Business Week, bueno, entre otros un montón de medios, que la verdad que es enorme, Daniel. También ha contribuido como fotógrafo para organizaciones humanitarias, entre ellas UNICEF, the UN Refugee Agency y ICR, bueno, la Cruz Internacional Roja. Su trabajo ha sido exhibido internacionalmente desde Nueva York, Tailandia, Camboya, El Salvador, Moscú, Alemania, Guatemala, y ha sido reconocido por el World Press Photo Picture of the Year, National Press, Photographer Associate Press, Photo Evidence, PDN y Visa Pour l'Image, entre otros. Lo pueden seguir en @Daniele Volpe. A ver si ya lo tenemos a Daniele, así podemos iniciar la charla con él. Ahí. A ver.
Un saludo a todos, todas y todas que nos están mirando. Hola, buenas noches, Daniele. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Bueno, primero ante todo te quiero agradecer enormemente por tu tiempo, perdón, es que estoy un poco emocionada, y quería que me cuentes cómo pasaste de ingeniero en Italia a fotoperiodista y documentalista en Guatemala. Incluso yo vi una entrevista donde contaste que al principio no tenías ni idea del poder de la posibilidad de dar cuenta lo que implicaba una secuencia de imágenes. Pues, ¿qué tal? Un gusto estar contigo aquí en esta charla bueno, un saludo a todos los que están conectados. Pues, bueno, yo como formación académica seguí esa ruta. Me encontré finalmente inscrito en ingeniería en Roma, en Italia, y ahí seguí la carrera. En un momento de la misma empecé a hacer un curso de fotografía en la Municipalidad de Roma, un curso bonito en realidad, donde aprendí sobre todo cuarto oscuro, a manejar el cuarto oscuro. Y Rafael, te pido disculpa, te dicen si podés subir un poquito el volumen o si tenés forma de acercarte porque se te escucha muy bajito. se escucha vago. Me acerco, no sé cómo acercarme más de esto. Me Bueno, van a ver solo. bueno, yo creo que está bien. Yo te escucho bien por lo menos con los auriculares. Sí, vaya. Sí, sí. Bueno, si hay algún otro problema, nos avisan. Dale, dale. Eh, pues nada, empecé a trabajar también como ingeniero y en algún momento tuve la necesidad de parar con eso. Me estaba bastante aburrido, la verdad. Eh, Hubo una oportunidad de poder empezar una temporada como voluntario en una organización humanitaria aquí en Guatemala, donde ahora me encuentro. Eh, Fue el pretexto perfecto para dejar el trabajo tratar de buscar otro camino, cambiando país, cambiando idioma, y cambiando también profesión, obviamente. Eh, Empecé, digamos, a tomar foto con una intención de documentar algo justo aquí en Guatemala, y eso fue justo en la época en que hacía el voluntario, que honestamente no tenía tantísima carga, digamos así, laboral, ¿no? Estaba bastante libre y tenía la oportunidad de cargar conmigo la cámara por todo el tiempo que quería. Y pues esa fue una época, creo, determinante. Eso fue en una región, digamos, bastante remota, cerca de la frontera con México, con Chiapas. Estuve 2 años ahí finalmente, y cuando me moví a la capital, en Ciudad de Guatemala, volví a tratar de entender qué camino podía tomar para seguir tomando fotos. Y eso, pues, se dio la oportunidad, se dio la casualidad también, de conocer un amigo ahora, Rodrigo Abdo, que creo que ahí en la Argentina lo ubican Todos lo bien. conocemos a Rodrigo. Un Claro, saludo también a... y él, pues, conociéndonos, y fue una manera también. Él estaba ya en ese entonces bastante metido en el trabajo fotoperiodístico profesionalmente, digamos. Él se ganaba la vida de esa manera como lo hace ahora, y ahí pidiendo consejos y tratando de entender un poco cuál era el camino que podía tomar yo. Él me ayudó bastante en esa comprensión, ¿no? Del oficio. Eh, pues, y ahí empecé, digamos, mi recorrido que me llevó a tener, digamos, una profesión. Me dedico a eso ya desde hace muchísimos años. Para quienes no tienen la remota idea de lo que es Guatemala, ¿me podrías sintéticamente contar cuáles son los principales desafíos técnicos a los cuales te puedes enfrentar? Sobre todo porque leí una estadística extremadamente alarmante de tu página de que contabas que entre el 2009 y 2010 hubieron más fallecidos que en Irak. Sí, bueno, es un país que viene
viene estamos en un proceso de posconflicto. Aquí la guerra interna, civil interna, tardó 36 años, del 1960 al 96, dejando muchísimas heridas abiertas hasta la fecha. Arrastró, digamos así, nuevos problemas que se agregaron a digamos así, la salud mental de las personas bastante comprometida, la verdad, debido a la guerra misma, a los traumas que se vivieron. Y entonces, a partir de eso, se creó una dinámica bastante perversa de agregar eh, temas de, por ejemplo, narcotráfico, violencia callejera, de pandillas, como le dicen, corrupción que si había antes, ahora es mucho peor, problemas de alcoholismo, ¿sabes? Hay un montón de temas que se van agregando y ese es el contexto en que toca trabajar, toca vivir pues, y después trabajar. Eh, Uno, bueno, creo que instintivamente, un poco a la vez, aprende a convivir con determinadas dinámicas también cotidianas, ¿no? Y eh, creo que, no sé, yo vi que entrevistaste también a otros colegas, no sé, desde El Salvador, como, no sé, México, o cada país tiene su propia dinámica pero creo que compartimos un poquito ese, ese espacio bastante jodido, ¿verdad? Y bueno, para nosotros los periodistas vuelve a ser todavía más complicado porque son los países también que llevan, digamos, la delantera en un montón de estadísticas de violencia y censura y crímenes contra los periodistas mismos. Eso sí es muy preocupante, ¿no? Uno piensa en eso cuando también trabaja, obviamente, ¿no? Considera los riesgos que pueden haber también personales. Bueno, quisiera empezar charlando sobre tu trabajo de los exil, no sé si se dice así bien, si se dice exil, Y es sí, exil, una importante comunidad étnica en Guatemala. Dividiste tu trabajo en tres partes, inclusive tenés un libro sobre el tema, que si no lo pronuncio mal es Chuquel, que estás narrando por un lado el genocidio, después retratos desaparecidos y después la vida diaria que llevan. Comenzando sobre todo sobre el genocidio, la cual fueron víctimas, incluyendo desplazamientos forzados, de hambre, de violaciones y de cuestiones terribles. Querría que me cuentes un poco cómo lograste realizar ese trabajo, qué importante, ya lo hablábamos la semana pasada con Fred Ramos, la fotografía como una herramienta de denuncia, pero a la vez la reconstrucción de la historia del país y de la memoria temporal. Tus imágenes son desgarradoras, pero al mismo tiempo de alguna manera es como que le da paz a la familia, porque por un lado mostrás con una estética siempre con colores fríos y desaturados, una mujer que está llorando en el centro de una imagen, rodeada de tumbas en un bosque, pero al mismo tiempo personas que tocan el violín mientras bajan los cajones. Es como una contradicción, pero al mismo tiempo como una paz de poder reencontrarse con esos seres queridos y darles un final digno, ¿no? ¿Cómo fue todo ese proceso de poder fotografiar eso? ¿Cuánto tiempo te llevó? Y si me podés contar una parte de ese trabajo. Pues el trabajo que cuenta un poco las secuelas del genocidio en la región de Chile, lleva también, digamos personalmente, un proceso eh, eh, que llevó tiempo, digamos, más que todo vinculado a las vivencias personales. Yo llegué a Guatemala sabiendo, digamos, lo esencial del país, habiendo leído algo de la historia reciente de Guatemala, pero me tocó justo en
en la época en que hacía el voluntario en esta región, eh, de escuchar muchos testimonios de víctimas y familiares de víctimas de las represiones del Estado. Eh, y eso porque, bueno, mi trabajo era dentro de la oficina de, así se llama el proyecto de recuperación de la memoria histórica de Guatemala. Entonces, digamos, asociando el hecho de haber leído un poco de Guatemala y habiendo escuchado después esos testimonios, aunque era de otra región, no era en el Ishil donde empecé a trabajar, eh, pues me dio mucho empuje, digamos, para tratar de entender mejor el tema y así eh, tratar de contarlo de la mejor manera. Y como tú dices, idealmente, y es lo que muy seguido nos pasa, digamos, de pensar como profesionales, quizás eso que pueda ser útil para reforzar un poco la memoria histórica, en este caso, de un país que la pierde muy fácilmente. Eh, Solo lo digo, Guatemala en el pensum de la escuela no está tan explícito y tan bien hecho el apartado, digamos, de la historia de este país en términos de contar lo que pasó. Y entonces todo el esfuerzo, el mío es mínimo, pero hay un montón de organizaciones sociales aquí en Guatemala que trabajan justo para remar en contra la corriente del Estado que simplemente ha olvidado recordar esos fallecidos y contar por qué fallecieron. Pa- Y dime. sí, sí, perdón. No, 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 no. No, Seguime bueno, contando. entonces, bueno, Guatemala hubo una ola de violencia enorme, sobre todo a finales de los 70 y en los 80, en todo el país, principalmente en 5 regiones. El Ixil es una de esas regiones. Entonces, yo me concentré en trabajar en el Ixil por tantas razones, logísticas, de acceso y también porque el Ixil era eh, donde hasta la fecha se pueden ver, hay más evidencia de ese pasado, ¿no? Estamos hablando ya de cosas que pasaron casi hace 40 años o más. Y entonces, la idea fue la de poder concentrarme en físicamente, geográficamente, en una región más chiquita, no abarcar entonces todo el país, tener, digamos, cercanías y contactos y trabajar de cerca por mucho tiempo en un contexto que aprendí a conocer eh, y que era representativo de lo que pasó en el país. En el 2013, digamos, se vino también otra, como diría, un nuevo elemento, digamos, al contexto. Eh, Aquí en Guatemala hubo el primer juicio por genocidio en toda América Latina eh, y fue y sigue siendo el único juicio por genocidio desarrollado, llevado a cabo en el país mismo donde ocurrieron los hechos en contra de personas, digamos, de los victimarios que son locales. Los demás, digamos, más famosos a nivel internacional, hablamos de, no sé, Ruanda o el conflicto balcano, se llevó en un tribunal internacional, mientras que este se logró por una conjuntura bastante interesante, se logró llevarlo a cabo aquí en Guatemala. Sin Y embargo, Ríos Montt se murió impune. pues sí, el juicio terminó con una sentencia. La sentencia fue condenatoria. Le dieron 80 años de cárcel por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Esa época en Guatemala también fue muy intensa porque el juicio
fue súper bueno para dar a conocer a la sociedad civil lo que había pasado en esa época, porque como te mencioné, no había tanta oportunidad anteriormente de hablar de este tema, eh, pero sí polarizó muchísimo los ánimos en todo sentido. Esa polaridad inclusive llegó a sectores muy poderosos del país, sectores políticamente, económicamente muy eh, determinantes, y hicieron que eh, después de 10 días de la sentencia, pues por un Tecnicismo. tecnicismo, sí, pero muy perverso, lograron mandar a su casa este dictador, Ríos Montt. Y eso fue también muy triste, el hecho que volvieron empujaron para que el juicio volviera a empezar justo antes, digamos, en el momento en que se tenían que volver a dar los testimonios. Y que obviamente fue un reabrir unas heridas que venían ya bastante Sí. abiertas. Y unos años después se volvió a abrir el juicio, el Ríos Montes se enfermó, ya era bastante viejo y finalmente murió antes de la nueva sentencia. Y bueno, sí, murió libre en su casa, digamos así. Eh, pero fue un hito importante para este país. Creo que nadie hace, no sé, 10 años hubiera pensado que un militar de tan alto rango pudiera estar enfrente de un tribunal y no fue el único, digamos, ¿no? Hubo inclusive antes del juicio por genocidio, antes y después, hubieron juicios de lo que se denominan de justicia transicional. Eh, Se volvieron a abrir muchos casos de crímenes muy específicos que se desarrollaron durante la guerra. Entonces, el genocidio Shield es solo uno de los, no sé, de las piezas del rompecabezas del, del pasado sangriento del país. Para quienes se están conectando ahora, estamos hablando con Daniele Volpe, que lo pueden seguir, deben seguirlo en @Daniele_Volpe. Quiero hacerte una pregunta indiscreta. Yo miré toda tu página, hace mucho que te sigo. Quería saber si por alguna razón tu página no está en castellano, porque yo hablo en inglés, pero sé que hay mucha gente que te sigue que no habla en inglés. Y si alguna vez consideraste agregar algún traductor o algo. Pues la verdad que por simpleza, digamos, y lastimosa, debería tenerlo en italiano antes que en español inclusive, pero no, pues me parece que es más universal y además el texto no es tan exhaustivo como eh, es muy básico, lastimosamente debería de mejorar, no solo con traducciones, pero llevo mucho tiempo sin actualizarlo, soy un desastre con eso, la verdad. De hecho, bueno, ya que estás, ha surgido un dilema estos últimos días con amigos fotoperiodistas y quería saber que me dieras tu opinión sobre si es importante o no escribir el contexto de la imagen, es decir, saber escribir sobre la información que acompaña la fotografía, o para vos si puede existir una muestra, un soporte donde hayan solo imágenes, porque técnicamente una buena imagen habla por sí sola y no necesita de un texto. Pues mira, cada imagen es distinta, siento yo, y cada proyecto y cada persona también es distinta. No creo que haya una respuesta por eso. En mi caso, por ejemplo, en el tema del Ischil, no sé, cuando hice el libro también, nosotros los fotógrafos, cuando pensamos en libros de fotografía, pensamos en un libro solo de foto. Un libro fotográfico así casi se define. Yo por el tema que era, siento yo, tan complejo, me sentí bastante en desventaja, digamos, para poder explicarlo solo con imágenes. Hay un montón de texturas
que creo que un texto bien hecho aporte mucho. Respecto al epígrafe, digamos así, de la imagen, también ahí, si estamos haciendo el trabajo de periodismo, es muy importante agregarle todos los datos que uno tiene y que sean relevantes para una lectura de la imagen. Quiero decir, el espectador puede también no leer la imagen si no lo desea, pero tener, digamos, un contexto de donde estamos hablando de personas, ¿no? Tener un pequeño resumen de lo que pasó o, digamos, ¿por qué tomaste esta foto? ¿No? Yo siento que es importante esa información. Después, claro, también hay colegas que hacen más fotos para galerías, donde si tú pones fechas y lugar de donde tomaste la imagen, es más que suficiente y tampoco está mal hacerlo, ¿no? Quiero decir, son contenedores distintos, ¿no? Depende mucho. A nivel profesional, la mayoría de cosas que yo hago, es sumamente importante poner la información porque además me la piden, ¿no? Los medios necesitan, el editor que está del otro lado y tratando de armar un trabajo con 12 fotos, tiene que saber por qué esa foto va o no va. Y gracias al epígrafe, quizás va a escoger la peor foto, pero la foto más importante en contenido y porque esas pequeñas frases como pie de foto logran dar más informaciones. Volviendo un poco al trabajo que estábamos hablando antes, ¿te percatás o te das cuenta de que tu trabajo simboliza una parte clave de la historia de Guatemala? ¿Estás consciente de eso? Pues me gusta pensar que sí, digamos, que estoy consciente que no lo sé, pero yo hago un ejemplo siempre con eso, porque siento que la foto, vivimos mucho en el momento en que hay que tomar la foto y compartirla en ese mismo momento. Eh, Hay fotos y hay proyectos y hay temas que quizás tienen todavía más valor añejándose. Lo digo porque, por ejemplo, justo en Guatemala es una amiga, hubo una fotógrafa que sigue viniendo muy seguido, pero antes estaba bastante de planta aquí en los 80 durante esa guerra muy dura y reportó durante muchos años lo que estaba pasando. Es como el trabajo previo a lo que yo estoy haciendo ahora, digamos. Y ella es Jean-Marie Simon, pueden buscar su trabajo, es increíble realmente. Y Guatemala no conoció sus fotos muy tarde. Ella publicó inclusive un libro, además de trabajar por prensa, publicó un libro en Estados Unidos, si no estoy mal, en el 86 o 88, y aquí era bandido, era más bien, si entrabas con ese libro, con un viaje de Estados Unidos, eh, arriesgabas el pellejo, como se dice. Ese libro finalmente en el 2008, yo ya estaba aquí en Guatemala, ella logró poderlo publicar y publicarlo y distribuirlo aquí en Guatemala y todo mundo, yo inclusive, estuvimos asombrados de ver fotos que a distancia de eso, de 30 años, nunca se habían visto en este país. O sea, se habían generado un montón de dinámicas de proceso, de discusión acerca de ese tema, sin tener esa herramienta fundamental, digo yo, para discutir este tema, que era la fotografía de ella. Y quizás, no sé, no solo por mi trabajo, pero todo el trabajo que hacemos, inclusive ahora la pandemia o cualquier documento, es increíblemente valioso poderlo resumar, me valgan la analogía con el tema también, en otro momento. Ahora la pandemia, por ejemplo, las primeras imágenes de la pandemia, volvimos a ver las imágenes de la fiebre española de hace 100 años.
Y esas imágenes, por cuanto eran con medios y la cantidad de imágenes no fue tanta producida, pues, ahora son de un valor increíble. Y ahora, por ejemplo, estamos con un grupo, Covid Latam, no sé si Sí, sí, que ahora la está dirigiendo Fred. Esta semana le tocaba a Fred. nos rotamos por postear imágenes, pues no sé, cada uno está haciendo su trabajo, pero estamos recopilando imágenes. Sí, lindo tener este catálogo ahora, pero también me imagino yo que van a tener un valor en otro momento que nosotros ahora no podemos imaginar. Eh, es una gran posibilidad la que tenemos de poder registrar, por eso se registra. Registramos esos momentos para, no sé, compartirlo en los momentos que sean necesarios. Contame un poco cómo fue tu viaje en el norte de Guatemala describiendo las tierras narcos que hiciste para Washington Post. Bueno, esas son notas, sí, son notas de eso, de prensa, ¿no? Que hay un objetivo específico y hay una gana de descubrir las cosas. Bueno, lastimosamente cuando se trabaja con prensa no tenemos todo el tiempo del mundo como cuando uno empieza un trabajo personal, como el Chile en este caso, pero digamos, cada uno siente la diferencia en trabajar en asignado o trabajar por nuestra cuenta. Eh, Esa región, bueno, lleva muchísimos años con este grande problema bueno, se trató un poco de hacer un recorrido tratando de esquivar un poquito los peligros más fuertes. Bueno, creo que se puede trabajar mucho mejor y mucho más, ¿no? Ese tema o cualquier otro tema. Eh, pero mm, para mí es muy interesante porque, digamos, tengo la suerte también que esos asignados, la mayoría de trabajos que me dan y que me encargan son trabajos sobre temas que de alguna forma me interesan personalmente, no los hago forzosamente, ¿no? Entonces, eh, pues me ayuda a mí también para entender, en este caso, ya que el tema es acerca del país donde vivo, pues de entender mejor mi entorno. Eh, Nada, la logística fue un poco de siempre, ¿no? Tratar de viajar y haciendo preguntas, tratar de marcar el camino para llevar lo que se puede, ¿no? En términos de imágenes. Ganaste el WordPress y el segundo premio con las fotos de la erupción que ocurrió en el 2018, si no me equivoco, y expresás que podés sentir que podías estar caminando sobre la muerte. La imagen es terrible. ¿Cómo fue que trabajaste? Porque leí en una nota que te llevaste una cámara en vez de dos y que llevaste lentes mecánicos y todo eso me pareció como una dinámica extrañísima. ¿Me podés contar cómo eso? ¿Y qué representó para vos ganar el WordPress con ese trabajo? Bueno, eh, ese evento fue trágico, sigue siéndolo porque hay gente que sufre todavía a distancia de 2 años. Eh, yo como fotógrafo freelance, como cuando tengo la oportunidad de, no sé, de focalizarme en un tema, en este caso fue muy de breaking news, ¿no? De noticia muy eh, rápida, pero traté de comunicarme con los clientes que generalmente me encargan trabajo para ver si les interesaba ese tema. Nadie quiso cubrir ese tema. Pero igual fui, más bien fuimos juntos a un colega también italiano que vive aquí en Guatemala. Nos fuimos, bueno, durante una semana o más, viajando todos los días, digamos. Es un lugar que está a 1 hora y media de aquí. Eh, pues nada, fue tratar de llegar lo más pronto posible y quedarse lo más tiempo posible. El volcán
es activo también ahora y en ese momento estaba muy bravo bueno, había que estar pendiente del tema de seguridad y de cómo salir de ahí, ¿no? Y eso de las cámaras, la verdad que yo, pues, eh, acostumbraba mucho viajar, o sea, cargar dos cuerpos de cámaras, pero ahí sentí que aún antes de ir, antes de conocer el contexto, sentí que era mejor viajar más liviano posible. Y de ahí, entonces, escogí eso, equipo muy básico. Tuvo así una corazonada, pero tampoco fue determinante el hecho de llevar esos lentes viejos, porque se arman en mi cámara digital, se arman lentes manuales que, por ser honesto, lo he usado hasta hace 3 años, usaba solamente eso, tenía solo eso. Y entonces, para evitar que, no sé, el polvo podía, porque era muy, muy delgada la arena, digamos, así que se levantaba en, con el volcán. Eh, Traté de llevar un equipo lo más sencillo posible y tenía esa oportunidad, tenía esos lentes y armé esos. Eh, no hay una grande, o sea, no creo que solucione nada, ¿eh? Se hubiera podido hacer también con otros lentes. Los demás colegas trabajaron con lentes autofocus también. ¿Y qué fue qué representó para vos haber ganado WordPress con ese trabajo? O si te lo esperabas o te imaginabas, ¿no? Mira, obviamente cuando uno aplica para ver si cae algo, ¿verdad? Si uno gana algo. Y esto me pasa a hacerlo desde hace el tiempo que yo trabajo de fotógrafo. Ese año mandé eso del volcán, eso del Ishil, son, bueno, este año ganó, pero son 3 años que me piden los archivos originales para digamos, estaba siempre en las últimas etapas para ganarlo, ¿no? La verdad, al ganar con el volcán, obviamente me sentí contento porque además fue el primer WordPress Photo y no niego que me emocioné, pero me dio mucha pena no haberlo hecho con Lee Shield en ese año, eh, aún que obviamente me habían pedido los archivos y no sé, ¿no? Uno piensa siempre, ¿no? Ese trabajo que lleva muchísimos años eh, haciéndolo, sigo trabajando en eso. eh, no sé, ¿no? Obviamente tengo otro cariño, ¿no? Con el tema eh, entonces el volcán, pues no, no, fue un muy lindo momento profesional, pero, ¿sabes? No trascendió más que esto, ¿no? Y en cambio, si queremos hacer una comparación, este WordPress Photo de este año me llena de mucho orgullo, no por el trabajo en sí, sino que, no sé, ahora, no sé, en Instagram o en otras plataformas o por teléfono o por mail me llegan un montón de mensajes después que la gente fue a ver la exposición de WordPress Photo, que anda dando vuelta por el mundo y no sé, no siento que un pequeño, digamos, el propósito, este pequeño propósito que tenemos de poder ayudar a difundir un tema y en este caso un tema que nos interesa, evidentemente me da mucha alegría, ¿no? Siento que soy útil para alguien, ¿no? Y que este trabajo, tanta jodedera que le tuve a mucha gente, no sé, estar en momentos también muy, muy sensibles para las personas, ¿sabes? No es de gratis, ¿no? Y estoy contento de poder de haber tenido la posibilidad de devolverle algo con difundir el tema, ¿no? Y eso. Para quienes se están conectando ahora,
estamos hablando hace un rato con Daniele Volpe, lo pueden seguir en @Daniele_Volpe. También hay un trabajo que a mí profundamente me conmueve, que muestra otro tipo de violencia, que es de Mainz, que para mí es lo máximo de la inequidad que se puede mostrar en Guatemala, donde de alguna manera exhibís que al final del barranco está lleno de basura y corre agua, como creo que son cloacales, si no me equivoco, y hay hombres que se van a escarbar ahí para tratar de buscar alguna especie de tesoro, a ver si encuentran oro. No creo que encuentren mucho oro, pero de alguna manera es como también vos mostrás de una manera terrible otro tipo de violencia, y que va desde planos cada vez más abiertos a más cerrados, donde mostrás directamente la mano de la persona, el tesoro que encontró, pero también una cosa que me encanta, que vos la utilizás hace mucho, pero ahora se puso de moda, que es que el primer plano está en el centro, fuera de foco, y el foco está atrás en la basura. Quisiera que me cuentes un poco cómo es ese trabajo, y además, bueno, de que para mí termina con ese monumento, como si de alguna manera el monumento solucionara el problema estructural de la pobreza en Guatemala, ¿no? Que me cuentes cómo fue ese trabajo y, bueno, cómo lo desarrollaste, ¿no? Sí, en ese lugar específico fui la primera vez junto a Rodrigo, por cierto. Él había estado ahí, había hecho ya unas cuantas fotos, bueno, unas cuantas fotos, un trabajo realmente increíble. No recuerdo bien, pero volvió a ir y yo me agregué con él. Y pues conocí el tema justo con él. Y después pues me quedé trabajando un poco. Quería hacer un trabajo multimedial, por cierto, hice un video también. eh, se complicó un poco la logística para seguir haciéndolo. Y pues la verdad que para mí es un tema, como tú dices, bastante emblemático porque son obviamente todo basurero, digamos, vertederos públicos en estos países atraen los pobres que llegan ahí como último recurso a buscar algo para, en este caso, reciclar material o lo que sea. Ahí se agrega también ese otro tema que es, eh, bueno, hay como dos niveles. Aquí se llaman así, guajeros, que están recolectando basura y elementos que pueden reciclar, materiales que pueden reciclar. Y abajo están los mineros. Esa parte se le llama la mina justo porque esencialmente buscan metales y venden obviamente los metales por peso, hierro principalmente, y se encuentran cobre, más bien mejor. Pero también hay la oportunidad de buscar esto que tú viste, cadena de oro, brazaletes, anillos, que son cosas que nosotros o por equivocación tiramos en la basura junto a algo, no sé cómo sería la dinámica, por suerte a mí no me ha pasado nunca, bueno, no cargo nada, entonces no uso. eh, cosas que se te caen en el inodoro y descargando van en un desagüe y ese desagüe desemboca en ese riachuelo que en el invierno crece mucho, la verdad, eh, para que estas personas los encuentren. Realmente, tú dices no encuentran mucho, pero sí, encuentran. Yo me sorprendí, no logro todavía conectar el porcentaje de personas que pueden tirar cosas en la basura, pero ellos después los encuentran en ese sitio y viven de eso. Después lo venden a joyerías que o funden nuevamente la pieza o simplemente la limpian bien y la venden por esa parte. Lo que pasa es que ese sitio es obviamente muy inestable y esta estabilidad hace sí que o por el agua, la lluvia o simplemente por la cantidad de basura que se está apilando
una encima de otra, en algún momento se derrumba esa basura y lastimosamente hay muchas víctimas cada invierno, cada época en que haya sí, esos derrumbes, ¿no? Y muchas personas que quedan atrapadas, realmente eh, sepultadas por basuras. Es tremendo, ni imaginarlo, ¿verdad? Digamos, el sitio ya es súper insalubre, estando por arriba, no me puedo imaginar estar atrapado. Y hay gente que muere y hay gente que sobrevive y cuenta cosas de películas, ¿no? Tu trabajo también atraviesa otros temas y denuncia como por ejemplo cuestiones de medio ambiente y cómo el monocultivo del azúcar y el palma ha desplazado comunidades que quedaron totalmente abandonadas y sobreviviendo con pequeñas tareas que realizan las mujeres por $3 diarios. En este trabajo vos acentuaste claramente el tema ecológico porque incluso las personas que aparecen no miran a la cámara, aunque estén en primer plano, están fuera de foco, las mujeres están siempre bloqueadas por un contraluz e incluso en una parte como si no fuera suficientemente dramático todo lo que ocurriera, hiciste como una especie de paño donde pusiste pequeñas fotitos de miradas o de las manos de ellos y de la expresión que hasta duele mirarla más de unos segundos. Quisiera que me cuentes cómo es todo este tema allá y cómo también realizaste el trabajo. Sí, yo creo que tú te refieres a una región específica que se llama el Polo Chique, un valle. Tengo la batería que se está acabando, no sé cómo fixar esto. Eh, Ya terminamos, ya terminamos. no, no, Y no. no te... Ahí va. Pues ese sitio, la verdad que es un ejemplo, como en otros casos, es un ejemplo de lo que pasa en el país. Eh, Históricamente Guatemala es el país de los monocultivos. Se exporta una cantidad increíble de azúcar y el azúcar inclusive ha sido reemplazado por cultivo de palma africana que es súper de moda y súper rentable para los terratenientes. Eh, Se da este problema muy seguido del hecho que poblaciones que viven ancestralmente en esos territorios, eh, en algún momento se enteran que en el registro de propiedad la tierra está inscrita a nombre de fulano. Y ese fulano casualmente es muy poderoso y logra hacer conectes con el gobierno para mandarle la policía a desalojarlos. Y eso es lo que pasó ahí en el Polo Chique ya hace muchos años. Las personas siguen sin teniendo tierra y en situaciones de pobreza increíbles, la verdad increíbles porque, bueno, inclusive viajando mucho en el país, en Guatemala, ese creo que fue el emblema de la pobreza. Para mí, no, o sea, yo estuve una semana ahí, o sea, no se podía comer más que tortilla con sal, y eso era todo, ¿no? Eh, es también el tema, digamos, ambiental, mucho calor, no tener como tener que ir a cargar agua para, para llevarla a tu sitio, digamos, son situaciones muy duras. Te digo, eso ya desde la colonia, digamos, ¿no? Se vino a generar eso, con el azúcar, después el café, el cardamomo y ahora la palma africana. Hay extensiones de muchísima tierra, digamos, robada, digamos, a las personas que antes la usaban para comer y ahora son para hacer no son productos para exportación, ¿no? El café, por ejemplo,
lo venden a $80 la libra en Estados Unidos, pero lo recogen personas que ganan $3 al día. Eh, Ese es el contexto del país. Creo que un poco también retomás ese tema y denunciás el saqueo de los recursos preciosos en tu trabajo Under the Same Sky, ¿no? Sí, 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 y eso por cierto es el primerísimo trabajo que hice en mi vida, Y es digamos. el único que tenés en blanco y negro, ¿o no? El anterior es el único que tenías en blanco y negro. Sí, porque lo hice todo en película y era el momento en que, como te comentaba, tenía conmigo la cámara todo el tiempo y viajaba, en esos 2 años viajé mucho en Italia y lograba revelar en el cuarto oscuro que tengo en Italia esos rollos y fue eso la primera, mi primer el primer momento en que tuve la idea de poder narrar, de poder juntar, ¿no? Una secuencia de fotos y tener algo que decir, ¿no? Y fue en este altiplano, cerca de la frontera con Chiapas, donde en el 2005 se instaló una mina de oro, la primera mina de oro en Guatemala, que, digamos, no sorprendió a la población, digamos, nadie sabía cómo operaba una mina de oro, no se sabía que se robaba 2.500, no, 250.000 litros de agua cada hora cuando la gente lo necesitaba para regar una pequeña parte de tierra para maíz. Es decir, vino a cambiar la dinámica comunitaria. Yo trabajé un poco exactamente, hay esos dos temas, ¿no? Tú mencionabas los monocultivos y ese tema es de la grande infraestructura, los megaproyectos que le llaman. Entonces hay hidroeléctricas y minería que están extendidas ya por todo el país, inclusive una empresa italiana, Enel, que es mundialmente conocida o sea, muy famosa, muy buena, digamos así, para llegar a estos países y hacer hidroeléctricas, pues creó muchos desequilibrios en comunidades muy vulnerables. Y ese pues fue la manera también de, no sé, mía, de poder registrar una lucha social que trataba de oponerse a las operaciones mineras. En los últimos minutos que nos quedan, te voy a hacer la pregunta que le he hecho a todos mis otros entrevistados, es si para vos está muerto el fotoperiodismo o qué te imaginás del futuro del fotoperiodismo considerando todas las cuestiones que ya sabemos y conocemos y vivimos, ¿no? Pues no sé, yo recuerdo una cosa que me dijo un fotógrafo italiano súper famoso. Yo no tomaba fotos en ese entonces, fue de verdad mi época de la universidad y trataba de estar conectado a la fotografía, pero solo conocía, digamos, los grandes nombres y trataba de entender un poco. Y él me dijo, cuando yo preguntando cómo puedo empezar la fotografía, me dice, mira, si tienes una historia, o sea, si crees en una historia, si quieres contar una historia, lo puedes hacer. Y eso es fotoperiodismo. Eso es lo que eh, necesita esta profesión. Es interés para contar una historia y contarla. Entonces, el hecho que esté muerto es una dinámica, quizás, no sé si te refieres a un tema, a una dificultad económica para llevar lo más posible, ¿no? Poder vivir lo más posible bien de esta profesión. Pero eh, la mayoría de trabajos buenos que se miran están hechos por profesionales freelance que no hemos pedido un centavo a nadie para empezar el proyecto y después se buscan cómo hacerlo sustentables. Eh, yo no creo que esté muerto el fotoperiodismo para nada no soy necesariamente optimista
pero tampoco soy fatalista y diciendo que quizás hubo una época de oro que yo no viví. Todos me hablan de los 90 donde era fácil, entre comillas, acceder a este trabajo. Pero también me pregunto, yo, por ejemplo, no sé, con un correo ahora puedo escribir no sé, una revista japonesa. Yo no creo que en ese entonces era tan fácil convencer al editor de, no sé, esa revista para vender una historia de Guatemala. Ahora le escribo, me dice que no, pero en 2 días yo tengo una respuesta. Entonces, no sé, hay un montón de herramientas más también que creo que vale la pena rescatar y aprovecharlas, ¿no? Eh, Eso, no sé, si es una... soy demasiado romántico, pero no sé, yo por cuanto no me estoy volviendo rico, yo podría hacer más dinero como ingeniero quizás, eh, pero creo que también logro vivir de esto y me alegro que lo logre, ¿no? Que se me dé esta oportunidad. Bueno, Daniele, te agradezco un montón por toda tu predisposición a contestarme las preguntas. Se pasó volando la hora. Agradezco a todos y todas las personas que también estuvieron presentes en esta charla. Los invito a ver todas las charlas anteriores y la semana que viene va a ser la última charla del ciclo, que va a ser con Ricardo Arispe, que es un fotógrafo y artista visual venezolano muy reconocido, así que los invito, va a ser el viernes 7 de agosto a las 19 horas Argentina, 18 horas Caracas, y te agradezco profundamente por todo tu tiempo y síganlo en @Daniele_Volpe. Mil gracias, Mau, y gracias por el tiempo tuyo y por esta iniciativa que, pues, creo que aporta un montón. Pues, saludos a todos. Nos vemos. Gracias, buenas noches y buenas tardes allá. Chau.